Entonces comenzamos una nueva serie que se llama Ataques. Y vamos a ver cómo sobrevivir los dardos del enemigo. Y creo que es evidente ver que estamos pasando últimamente en nuestra iglesia varios ataques. Uno de nuestros pastores, no sé si saben, pero por deshidratación perdió la memoria y terminó en el hospital en esta semana. Se llama Alonso, el pastor. Entonces, ya está bien. Otro de los que antes eran pastores, ahora uno de los líderes, le operaron el corazón, estuvo bien, regresó a casa y luego estaba con úlcera provocada por el medicamento, desangrando internamente, y otra vez está ahorita en este momento ahí en St. Mary's a un lado de nosotros. Y hay un sinfín de casos de lo que está pasando. Quiero empezar contando de que durante la crisis Israel-Palestina de 2021, más de 4.300 cohetes Qassam fueron disparados por Hamas en Gaza hacia Israel. Ahorita estamos viendo algo desde que yo hice este mensaje hace 2-3 años, estudié esto. Últimamente hemos estado viendo hasta otro nivel, pero ya no con Hamas, sino con Irán, ¿verdad? Pero 470 cohetes en solo las primeras 24 horas, que ha sido o fue en su momento la tasa más alta que cualquier conflicto anterior entre ellos. Empezó el 10 de mayo, el día de Jerusalén, y se acordó un alto el fuego por ambos lados el 21 de mayo. Pero Israel en 2011 desarrolló un sistema móvil de defensa aérea llamada la Cúpula de Hierro. Un sistema de misiles diseñado para interceptar y destruir los cohetes. Y yo no sé, si tú no has vivido en Jerusalén, y no lo he hecho, no he tenido el gusto de ir a viajar y estar ahí, pero conozco amigos que sí. Es un diario, constante diario, que están tirando misiles para matar a civiles. Diario. Si llegan a acostumbrarse, voy a la escuela, ahí va otro, ahí van 3. Donde la Cúpula de Hierro intercepta cohetes y misiles que van para matar a civiles todos los días. El 90% de los cohetes son interceptados por la Cúpula de Hierro, que iban dirigidos a lugares poblados de civiles dentro de Israel. Ahora, el Salmo 11.2, y quiero ahora quitarlo porque ahorita cuando hice este mensaje no estaba como ahorita Israel-Irán, el conflicto en grande, y se ha vuelto tal vez algo político, y no es mi posición de tomar un lugar político, pero tú no puedes ser un cristiano fiel a las escrituras y no apoyar al pueblo de Dios. Y somos pro Israel precisamente porque Dios dice desde Génesis: las naciones que te bendicen serán benditas y las naciones que te maldicen serán malditas. Y tenemos la responsabilidad en el Salmo de orar por la paz de Jerusalén. Hay que orar por Israel. Pero ahora quiero quitarnos nuestro enfoque, y no es para ser políticos, sino hablar de este punto, de que en el Salmo 11.2 dice: porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas, sus dardos, sus flechas sobre la cuerda para asaetear, que es una palabra para simplemente decir mandar dardos, mandar flechas en oculto a los, ¿quiénes? Rectos de corazón. El enemigo nos busca destruir, pero Dios nos dio una armadura para sobrevivir los ataques y vencer. Y lo vemos en Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los ¿qué? Dardos, todos los dardos del fuego del maligno. En Marcos capítulo 1 vimos ya Jesús es bautizado, vence las 3 tentaciones de Satanás, inicia su ministerio público, predica, sana, etc.
Pero ahora en Marcos 2, luego Jesús es atacado. Y es porque, hermanos, estamos en una guerra espiritual, y por eso esta nueva serie de Marcos 2 que se llama Ataques. Cómo sobrevivir los dardos del enemigo es lo que estamos viendo en este momento. Y lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Yo creo que en parte esa etapa de luna de miel puede ser que se vaya acabando, y ahora la persistencia, la perseverancia dentro del camino toma lugar, porque al principio todo, ay, qué bonito, tenemos así un pastor y su esposa y todo, y ahora de repente es como que tedioso. Ahora nos está pidiendo que salgamos a practicar evangelismo, y como que, ay, ya no es tan bonito, ¿verdad? Me gustó cuando todo era nada más que hablara, pero ahora que pide acción, ay, ¿qué tanto pide? ¿Por qué tanto? Y empieza a haber choques, y empieza a haber luchas, y luego uno por uno ustedes se me acercan para hablar de lo que está pasando en su vida. Soco, lo que estaba comentando hace ratito, muchas pruebas que le está pasando, esto que está pasando con la familia de la Torre y Romo, esto, y luego pues aún desde antes, justo antes, pues el sobrino que tomó su vida, el otro sobrino que desapareció. Hasta ahorita, Ruth, ¿tenemos noticias? Simplemente ya no aparece en ningún lado. Cosas que pasan para desanimarnos, para que nosotros no avancemos, para no seguir adelante. Yo sé que aún como latinos en general, ahorita se está viviendo un momento de inseguridad en la vida de todos. El enemigo busca atacar, y no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra ningún ser humano. Es el diablo, es el enemigo, y son sus demonios. Así lo dice Efesios 6:12. La cosecha está en el primer nivel, ese de arrepentimiento. Y el arrepentimiento puede tomar un día o puede tomar 25 años. Es la actitud de corazón, de humildad, de decir, Scott, si tú me lo muestras en la palabra de Dios, yo estoy dispuesto a cambiar mi mente, cambiar lo que ha sido mi postura, la cambio por otra, porque la palabra de Dios es lo más importante. Muchos no están dispuestos a hacer eso. Dice, sí, yo creo, y saben qué decir y qué hablar, pero en su corazón estamos necios, estamos así, yo creo esto y mi opinión es esto y yo pienso así. Y no estamos dispuestos a cambiar nuestras mentes. Algunos están entrando en el 2B. Algunos, ¿por qué? Porque estamos buscando discipular a otros, no nada más ser discipulados. Y si tú no has sido discipulado, por ahí empieza. Pero otros porque están empezando a discipular. Y cuando empezamos a reproducirnos, el enemigo no quiere estar ahí esperando. Hebreos 10:32, lo hemos visto antes, pero lo recuerdo. Después de haber sido iluminados, sostuvisteis no nada más combate, no nada más padecimientos, sino gran combate de padecimientos. Vienen ataques. El corazón de este pasaje que vamos a ver hoy está en Marcos 2, y vemos en versículos 7 y 9. Dice, ¿por qué habla este? Ahorita les voy a recordar toda la historia, la vamos a ir leyendo, pero los fariseos están atacando a Jesús. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. Y luego Jesús responde a ellos, dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levanta, toma tu lecho y anda? ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué observación ven de todo eso? ¿Dónde está el énfasis? Todo gira alrededor de lo que Jesús dice, está diciendo. Entonces el primer ataque del enemigo es que van a cuestionar lo que dices. Cuestionarán lo que dices. Y vamos a ver dos respuestas ante los ataques. Y ya empezó.
Algunos empiezan a molestarse, es que tú dijiste, es que tú dijiste, es que no me gustó que dijiste, y palabras que se dicen son las primeras cosas que se empiezan a atacar. ¿Cómo responder ante esos ataques? Número 1, ser fiel en la predicación. A pesar de que van a cuestionar lo que dices tú, sé fiel en la predicación. ¿Por qué? Porque es nuestra actividad principal. Vemos aquí Marcos, está en Marcos capítulo 2, vamos a ver del 1 al 12. Vamos leyendo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué les hacía? Les predicaba la palabra. Jesús dijo que esa era la razón por su vida. Lo vimos en el capítulo anterior, Marcos 1:38, para que predique también ahí. Pues para esto he venido. Porque para esto he venido. Jesús dijo que tú y yo tenemos la misma misión que Él. En Juan 20:21, entonces Jesús le dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío a ustedes. Entonces nosotros somos enviados al mundo a predicar tal como Cristo fue enviado por Dios. Pablo dijo que era prisionero del Evangelio. Y lo que significa es que yo no tengo voz ni voto. Que si debo de predicar, si debo de evangelizar o no, yo soy prisionero del Evangelio. Es que no hay de otra, tengo que predicar el Evangelio. Hasta dijo, ay de mí si no predico el Evangelio. En 2 Timoteo 4, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, dígalo conmigo, que prediques la palabra, para que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y eso es lo que trato de hacer, de exhortar. Exhortar, ¿qué es otra definición por exhortar? Pues diríamos en México, jalar orejas. Es jalar orejas. Es dar unos zapes para que despierten. Despabilense. Dejen de estar dormidos. Tenemos una comisión que cumplir y es una gran comisión. Predicar a los perdidos, o sea, evangelismo, y predicar a los cristianos, o sea, el discipulado. Y misiones es hacer evangelismo y discipulado en cada rincón del mundo. Dice ahí en nuestro texto de Marcos 2, estaba en casa. Si oyó que estaba en casa. ¿Dónde está Cristo? En casa. ¿De qué representa la casa? La casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente. La iglesia es el lugar central para la predicación. Es la esperanza del mundo. La iglesia es la esperanza del mundo. Pero esa casa, ¿dónde estaba? En Capernaum. El nombre Capernaum, ¿saben lo que significa? Campo de arrepentimiento o ciudad del consuelo. Y eso es lo que es la iglesia. La iglesia es una casa de arrepentimiento. Venimos para arrepentirnos. El arrepentimiento es para la salvación. No, eso es la primera parte. Pero tú y yo tenemos que vivir cada día en arrepentimiento. Eso es para santificación. De que terminamos el día de decir, ¿dónde estoy? ¿Dónde me quiere Dios? Híjoles, no hice todo lo que como Él quería. Me arrepiento, cambio mi mente. No justifico todo lo que hice. No lavo blanco todo lo que yo hice. Lo evalúo a la luz de la palabra y digo, ¿en qué fallé a Dios? Voy a cambiar. Voy a cambiar. Si tú y yo dejamos de cambiar, dejamos de santificarnos. Y eso se llama carnalidad. Eso se llama estancarse. Venimos a la iglesia cada domingo, ¿para qué? Arrepentirnos. Es decir, Dios, ¿en qué estoy mal? ¿En qué estoy bien? ¿Qué necesito cambiar? Y también es un lugar de consuelo, de cambio y de consuelo, de arrepentimiento y de consolación. Y por eso toda predicación debe de provocar eso, arrepentimiento y consuelo.
Ojalá que puedan decir de mi predicación que eso es lo que sucede. Produce y provoca arrepentimiento, pero también alienta y produce consuelo. Entonces, ¿por qué predicamos? ¿Por qué ser fiel a la predicación? Porque el enemigo te quiere callar. Te ataca y cuestiona lo que dices porque te quiere callar. Quiere que pienses, mejor no digo nada. Pero tú y yo tenemos que ser fieles en la predicación porque es nuestra actividad principal. Si no estamos predicando, no estamos viviendo para la gloria de Dios. No estamos viviendo en obediencia a Dios. Y eso es lo que atrae al público. La predicación de la palabra de Dios, no un show. Es la predicación de la palabra lo que debe atraer la gente a la casa de Dios. Porque es el lugar de arrepentimiento y consuelo. Productos de la predicación. Y Dios quiere que se llene su casa. Lo dijo en Lucas 14. Ve, fuerza central para que se llene mi casa. Pero ¿para qué se llena? ¿Para qué llenarla? Para arrepentimiento y para consuelo. Para arrepentimiento y para consuelo. Marcos 2:2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Se llenó la casa y les predicaba la palabra. Jesús y su predicación hizo que 4 amigos cargaran a su amigo paralítico, quién sabe qué distancia, que llegaron y estaba cerrado para ellos, no podían entrar, estaba llena la casa, de tal manera que la única opción que vieron posible era subirse al techo, que ni sé cómo hicieron eso, supongo porque ya estaba paralítico, si se cae pues no puede paralizarse más, ¿verdad? Ay, está bien reírse, es un chiste oscuro, yo sé. Y luego hicieron un agujero. Pobre el dueño, nadie piensa en el dueño de la casa que tuvo que reparar. Quién sabe cuántos meses tardó para reparar su casa. ¿Qué pasó? ¿Un huracán? No, vino Jesús. Y luego él se pone a destruir casas, ¿o qué? No, pero uno de su gente. Mi punto es, dice ahí en Marcos 2, 3 y 4. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ahora estos 4 hombres sabían que Jesús tenía la solución para su amigo y nada los iba a detener. Y nadie los detuvo. Pregunta, ¿qué te detiene a ti? ¿Qué te detiene a ti de estar trayendo amigos a los pies de Cristo? No tengo tiempo. No sé si eso va a ser una razón aceptable para Cristo en el tribunal de Cristo. Está demasiado ocupado. Está bien, inténtalo. Yo no soy el juez justo, Él es el juez justo. Solo puedo decir que la razón por la que tú y yo hemos sido salvados es para cumplir eso, predicar el evangelio a los perdidos. ¿Lo estás haciendo? ¿Qué te detiene a ti? Estos 4 amigos, quiero que lo piensen, ¿ok? Porque muchos no piensan eso. ¿Desde dónde lo cargaron? Nadie piensa en la distancia. Ahora, normalmente yo pediría que 4 de ustedes hombres vinieran y trataran de cargar a otro hombre y nada más dar la vuelta al salón. Van a ver cómo están. Y eso si cargamos al más chiquito que a Nixon, no, yo creo que más flaco es Rolando, ¿verdad? Y si lo cargamos, vamos a empezar a sudar. Ahora, ¿a qué distancia lo cargaron? No creo que fue nada más el vecino enfrente. Mínimo pasaron unas calles, unas cuadras. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí están despiertos? Respondan, vamos. A mí me gusta que ustedes también participen. Pregunta, ¿estás dispuesto tú?
si fuera necesario, para que tu amigo, tu tía, tu abuelo llegue a los pies de Cristo. ¿Están dispuestos a cargarlos desde Columbia, Missouri? ¿Desde San Luis? Caminando y cargando, para asegurar que sea sanado de sus pecados. Porque sus 4 amigos lo cargaron, y luego cuando llegan y está cerrado y no puede entrar, no, pues ya ni modo, lo intentamos. ¿Te regreso a casa? Y yo, no, por nosotros va a hacer que llegue. Y nada los detuvo, se subieron. Hicieron un agujero ahí. Dice que los techos en ese entonces estaban hechos mezcla entre heno, hojarasca, lodo, caca, estiércol. ¿Te imaginas con tus uñas? Estás ahí cagado. Ni modo, nuestro amigo necesita de Cristo, es el único que lo puede ayudar. Y por nosotros va a ser que Él va a llegar. Esa es la determinación que tuvieron estos 4 amigos. ¿Qué te detiene a ti? A nosotros a veces nos detiene diarrea. Nos detiene un dolorcito de cabeza. Nos detiene la lluvia. Nos detiene vacaciones. Nada los detuvo. El enemigo quiere que te calles. Y cuando no hablas, él gana. Esa de bien, eso, no hables. Y si hablas, va a atacar. Cuestionar todo lo que tú dices. Hermanos, hay que ser fiel en la predicación. Porque es nuestra actividad principal. No hay razón más importante por la que tú estás vivo que para predicar el evangelio a los perdidos. Y es lo que atrae al público. La predicación de Cristo fue tan atractiva que 4 amigos cargaron a su amigo paralítico hasta Jesús. Nada los detuvo. Y es lo que ampara a los paralíticos, a los perdidos. La solución para el ser humano no es la política, es la predicación de la palabra de Dios. Tito 1:2, yo no sé por qué no escuché un amén ahí, pero en Tito 1:2 y 3 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra. ¿Por medio de qué, hermanos? Por medio de la predicación. De nada sirve que Dios provee la salvación si nosotros no predicamos ella. Y por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Así dice Pablo. Pablo se comporta como si nada más a él se le encargó. A mí me encomendó Dios la predicación al mundo, a nadie más. Te adueñas del evangelio hasta ese punto que tú sientes que de nadie más depende más que de ti. Aduéñense del evangelio. Porque por mandato Dios te lo dio, quieras o no. No, yo no quiero ser predicador. Ni modo. Eres salvo, eres predicador. Predicador del evangelio. No necesariamente tener que predicar en un púlpito. Predicador del evangelio a todo ser humano. Entonces en Harvest, ¿creen en que la mujer puede predicar? Claro, todos deben de predicar. No del púlpito, el evangelio a todos. Claro. Solo la verdad de Dios nos libera y sana. Y Jesús le dio al paralítico lo que necesitaba. Chequen esto en versículo 5. Al ver Jesús la fe de ¿quiénes? ¿Quiénes? Los amigos. De los amigos. Dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estamos viviendo de acuerdo de una manera tan grande nuestra fe que se está salvando a nuestros vecinos
por nuestra fe. No que nuestra fe salva a otro, sino que por vivir de una manera de tanta fe en Dios, Dios, su salvación le llega a los demás. Estamos afectando nuestra ciudad para bien o para mal, hermanos. Estamos viviendo de una manera con tanta fe como estos cuatro, y dice que estos cuatro eran los que tenían la fe. Y ya les acabo de decir cuál era su fe: cargar, quién sabe a qué distancia, subir al techo, hacer un agujero, nada detenerse para que le llegue, porque creían tanto en que la solución está en Cristo. ¿Tú y yo vivimos de esa manera? ¿Será que nuestra comunidad no está siendo evangelizada como debe porque tú y yo no vivimos de esa manera? Y parece que Jesús no tenía intención de sanarlo físicamente. Pareciera que no tenía intención, porque dice Jesús: hijo, tus pecados te son perdonados. Pregunta: ¿seguía acostado? ¿Seguía paralítico en ese momento? ¿Sí o no? Sí. Pregunta: ¿lo sanó? ¿Sí o no? Sí y no. Físicamente no, pero espiritualmente sí. Pregunta: ¿y no es más importante ser sanado de pecado que ser sanado físicamente? Sí. ¿Qué importa si yo tengo que vivir con diabetes por el resto de mi vida? ¿Qué importa que Dios nunca me sane de mis neuropatías? ¿Qué importa si Dios no me sana del cáncer, aunque no ha regresado en 8 años? Pero ¿qué importa si yo regresara y muriera de cáncer? ¿Qué importa si yo no soy sanado y tenga que vivir con la enfermedad por el resto de mi vida? ¿Qué importa? Mi vida dura 80 años máximo. ¿Qué son 80 años a la luz de millones y trillones en la eternidad? Nada, es una gota, es un punto. ¿Y qué importa si yo vivo esa gotita con un problema cuando yo sé que en Cristo tendré un cuerpo glorificado? Yo prefiero que no me sane aquí, pero vivo yo con un cuerpo glorificado por la eternidad, que ser sanado aquí y mi alma va al infierno. Por eso, hermanos, perdónenme si es que no encuentran una reacción cuando dicen: no, por favor, ora por mi sobrino porque se puso mal. Ora por la mamá de mi yerno que se puso mal, está en el hospital. ¿Qué exactamente quieres que yo ore? ¿Que se repongan físicamente? Yo prefiero que ellos estén bien enfermos con tal de que reciban a Cristo. Porque normalmente la gente no recibe a Cristo cuando todo les va bien. Reciben a Cristo cuando están mal. Entonces, perdóname si yo no oro porque se recupere el tío abuelo de tu sobrina si no conoce a Cristo. No, yo voy a orar que reciba a Cristo. Y si para recibirlo es necesario que sufra, que sufra. Hermanos, ¿estamos dispuestos a orar así por nuestra familia? Tenemos que entender que lo verdadero, lo más importante es la enfermedad espiritual, no la física. Por eso esas iglesias falsas que predican la prosperidad y la sanidad están mal, y el diablo está encantado con lo que están haciendo, porque se están enfocando en lo físico, mientras que las almas se van al infierno. Dice Jesús: tus pecados te son perdonados. Y no parece que dijera otra cosa. ¿Y saben qué? Estaban contentos los amigos con su respuesta. ¡Hey! Oye, espérame. Nosotros venimos cargando 2 kilómetros. Sánalo. O sea, no tenemos pensado regresar cargando. No, ¿está perdonado su pecado? Vale. Ok, no era lo que yo pensé, pero es más importante eso. Vámonos a cargarlo de regreso si es necesario. Salmo 51:5 dice: a quien maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
Nacemos en pecado y la paga del pecado es ¿qué, hermanos? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Los inconversos son inválidos. O sea, no pueden andar en el Espíritu. ¿Por qué? Son inconversos, están muertos espiritualmente y son impotentes. Ellos no se pueden ayudar a sí mismos. Ellos no pueden venir aquí. Tenemos que traerlos cargando. Necesitan de nuestro amor y compasión, que seamos verdaderos amigos y carguemos con nuestros amigos a traerlos a los pies de Cristo. Porque solo Jesús puede salvar. Pero tú debes de predicar. Hechos dice, no hay en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero aquí viene, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a escuchar tus vecinos si tú no les predicas? Predicar, salvar a los perdidos, requiere de esfuerzo, sudor, paciencia, determinación y trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Y por eso tú tienes que cargar tu esquina. Cada uno debe de cumplir. Y ahí sí voy a pedir a 4, por favor. Si 4 de ustedes pueden pasar, hombre, mujer, no importa. 4 personas, rápido, rápido. 4. Solo 4. Pasen 4 personas. Ahí está uno. Tráeme a mi paralítico. Ahí está. Ven, ahí está otro. Ven, aquí arriba. Porque la cámara no ve si no estamos arriba. ¿Arriba? Ahí están 2 más. 2 personas más no van a pasar para ayudarme con mi ilustración. Gracias, Cintia. ¿Otro hombre? No, aquí, enfrente. Híjole, tú estás rodeando aquí todo el edificio. ¿Qué va a dar? Ahí está, Nix. Ok, cada quien pone su dedo en la punta aquí de este lado. Ándale, no lo agarren. Le tienen que sostener con su dedito nada más. Ok, entonces 4 están cargando al perdido, a Nicasio. Tenemos que llevarlo a los pies de Cristo. Si alguien no hace su trabajo, no trabajamos en equipo, entonces ¿qué pasa con Nicasio? Muere. Pero esto no, como que no nos mueve, ¿verdad? Una almohada. Entonces mejor vamos a poner una silla. Una silla tiene más ruido. Hace más ruido. La misma dinámica. 4 esquinas. Ahora, déjame decirles lo que dice la palabra. Muy inteligentemente se va a quitar sus pies de ahí. Vamos a repasar lo que dice la Biblia. Dice, orando para que todos sean salvos. Y de nada sirve que tú prediques el Evangelio si tú no vives el Evangelio. Nadie va a querer escuchar a un hipócrita. ¿Estamos de acuerdo? Tú vives como diablano, pero quieres hablar de Cristo. Pues no. Entonces tienes que vivir para que, yo quiero ganar a la gente nada más con mis hechos. Pues ni Cristo, que era Cristo, se conformaba con vivir como Él, porque era Cristo, sino que predicaba el Evangelio. Cristo predicaba, ¿estamos de acuerdo? Tú y yo no podemos ser cristianos si no estamos hablando de Cristo a otros. No, pero me da mucha pena. Un poquito más de impacto. Acaba de caer un inconverso al infierno, al piso, murió porque tú te quedas callado. Pero esto todavía es una silla de plásticos, duro, aguanta. Vamos a hacer que realmente cuente. ¿Qué fue el...? Todos los ruiditos de abajito de la vez. ¿Por qué reaccionaron así? ¿Por qué reaccionaron así? ¿Una computadora? ¿Es una computadora? ¿Cuesta? ¿Vale? ¿Y cuánto vale un alma? Mucho más. Todas estas del mundo no valen lo que un alma vale.
La Biblia dice que para nosotros cargar nuestra esquina, tenemos que orar, tenemos que vivir como Cristo, tenemos que hablar de Cristo y tenemos que dar. Y cuando no damos nuestras ofrendas, entonces el evangelio gratuito no es gratuito. Alguien tiene que pagar. Cristo pagó con su vida. Tú y yo no podemos pagar con unos billetes para que sea gratis para otros. Pero cuando no queremos, nos preocupa más una caja de circuitos, porque ahorita reacciona, va a dejar caer eso, pero no te importó dejar caer a tu compañera el viernes que te fuiste del trabajo y no la invitaste. Ella sí que se puede caer, ¿verdad? Pero no vamos a dejar caer esto. Gracias. Hermanos, el único que gana nosotros quedarnos callados es el diablo. Él cuestiona lo que dices porque te quiere callar. La única persona que gana con tú quedarte callado del evangelio a los perdidos es el diablo. Quiero que lo entiendas. Dios no quiere que te quedes callado. Te creó para que hables de Él. Eso sí, hay un orden. Él dice, no digas nada hasta que tengas poder del Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos el poder del Espíritu Santo? Por el discipulado. Cuando nosotros somos preparados, pasamos nivel 1 del discipulado, nivel 2, somos iluminados, pasamos la prueba, se nos puede confiar el evangelio y ahora dice, ahora habla. Ya que tú aprendiste y escuchaste, te sometiste, viviste, ahora tú puedes hablar. Hay un proverbio africano, si quieres ir rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Tenemos que trabajar en equipo para levantar las 4 esquinas, de traer los perdidos a los pies de Cristo. Amén. Entonces, 2 cosas nada más que estamos viendo hoy. Primero, vienen los ataques, el enemigo ataca lo que dices. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú sigues siendo fiel en la predicación. Y 2, estar firmes. Mantente firme ante las protestas. Siempre habrá oposición espiritual. Versículos 6 y 7. ¿Estamos ahí? Marcos 2. Busquen sus Biblias. Dice, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Dentro y fuera de la iglesia. Dentro y fuera de la iglesia. Tus familiares en la casa. Siempre habrá personas que criticarán lo que dices y cómo lo dices. Pero ¿saben qué? El problema está en sus corazones. Ellos sentados y todos parados, porque son bien hipócritas y bien soberbios, hacen todo para ser vistos, aman las primeras sillas y que le digan rabí. Ay, por eso nosotros nos sentamos todos en las últimas sillas. Siéntense más aquí, ve lo vacío aquí enfrente. Ustedes sentados hasta atrás. En ese contexto Jesús dice en Mateo 23, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Wow, escuchen, están en el lugar de arrepentimiento y consuelo y sin embargo están criticando a Jesús por lo que dijo. No cambian arrepentimiento, no consuelan, sino disputan. ¿Con qué actitud vienes a la iglesia? ¿Para cambiar o para criticar? ¿Para cambiar, arrepentimiento, o para criticar y cuestionar? Ahora, Jesús tiene todo el poder para vencer. Por eso puede estar firme. Firme, porque Jesús tiene todo el poder para vencer. Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones?
Tony Evans es un autor. Yo sé que nuestro pastor tiene un chorro de sus libros. Tiene muy buenos libros, un buen escritor. Es el papá de Priscilla, que es la que sale como Priscilla Shear, que sale en muchas de las películas de los hermanos Kendrick, como la mamá en la última, The Forge, La Forja, ¿sí la vieron? La mamá que está orando todo el tiempo. Ella salió en Cuarto de Guerra, ¿se acuerdan? La esposa. Ella es la hija de Tony Evans. Y Tony Evans fue un pastor, es un autor, y dice, yo soy increíble cuando juego basquetbol solo, porque no hay competencia. Sin embargo, pon a alguien frente a mí agitando su mano en mi cara, y es otra cosa. La prueba de lo bueno que eres es cuando te oponen. Renuncias cuando el diablo comienza a agitar su mano en tu cara. Dios permite la oposición en tu vida para comprobar que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y Juan 16:33, Jesús dice, yo no te voy a garantizar muchas cosas en esta vida, pero estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, cada día, pero confiad. Y es lo que pasa. Él permite esa aflicción para desarrollar nuestra confianza en Él. Tenemos fe. ¿Qué es fe? Yo confío que voy a ganar en Cristo porque Cristo ya venció el mundo. Pablo, cuando todos lo abandonaron y se opusieron a sus palabras, dijo, no les sea tomado en cuenta. ¿Por qué pudo decir, no pasa nada, no les sea tomado en cuenta? ¿Por qué? Porque él dice, el Señor estuvo a mi lado, todos me abandonaron, todos me dejaron, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Ahora, ¿para qué quieres tu fuerza espiritual? La única razón por poder en la palabra de Dios es para predicar el Evangelio. Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y quiero que noten esto. Así fui librado de la boca del león. ¿Saben por qué muchos siguen viviendo en derrota? Porque nunca puedes ganar al enemigo si tú no estás predicando el Evangelio. No sé si cachamos eso. Pero siempre vivirás en derrota y en oposición y siempre sintiéndote mal, porque nunca serás librado de la boca del león hasta que tú aprendas a ser fiel en predicar el Evangelio. Predicando el Evangelio es como somos librados de la boca del león. El diablo te quiere callar. Y por eso él usa la crítica de otros. Pero no debemos temer hablar la verdad. Terminamos el texto Marcos 2, 9 al 11. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿Qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? Decirle así o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo. Nota que el énfasis en todos decir, hablar. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Nuestra confianza de decir la verdad en medio de gran oposición viene de Jesús. Solo Jesús te puede dar esa valor y valentía. Él nos da el poder para decir la verdad. Dice en 2 Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Qué es cobardía? Temer hablar de Cristo. Sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, nunca leemos el versículo 8, nada más el 7, ¿verdad? Pero el 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿De qué cobardía o temor está hablando? Dios nos ha dado espíritu de temor, no hay que temor. Pero ¿de qué temor está hablando? ¿Qué cobardía? El avergonzarse de hablar de Cristo. Es la cobardía que es del enemigo. No es del Espíritu Santo,
es de otro espíritu. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Dice Marcos 13, es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajere para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora eso hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo guíe tu vida y te va a ayudar a saber qué decir y cuándo decirlo. Dice 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo. A veces la oposición nos ayuda a que el resultado sea aún más glorioso. Déjame decir esa frase otra vez. A veces la oposición nos ayuda a que el resultado sea aún más glorioso. Cristo ya había ayudado al paralítico, dijo, tus pecados son perdonados. Ya eras sanado espiritualmente. Ya lo más importante se hizo. Ahora escuchen. Gracias a la crítica de los escribas y fariseos, Jesús, para comprobar que tiene poder para perdonar pecados, dice, ok, está bien, lo voy a hacer otra cosa para este paralítico, que tal vez no lo iba a hacer, pero gracias a la oposición, lo voy a hacer. ¿Sabes qué? Levántate, toma tu cama y ve caminando. O sea, yo no sé si me están agarrando la onda, pero gracias a la oposición el paralítico fue sanado, no solo espiritualmente, sino también físicamente. El resultado final fue de gran asombro y Dios fue glorificado. Entonces no temes la oposición, tú sé firme y te prometo, todo va a salir hasta mejor de lo que podrías imaginar. Si eso no te consuela, no sé qué más decir, pero déjame terminar hablando de Abraham Lincoln. Estamos celebrando el 4 de julio la independencia de Estados Unidos para tener la libertad de poder adorar a Dios y seguirlo, que eso fue originalmente aún la razón. Pero en Estados Unidos, el 1 de enero 1863, Abraham Lincoln declaró libres a los esclavos como orden ejecutivo presidencial. 3 millones de esclavos fueron liberados de noche a mañana legalmente. Pero escuchen esta tragedia, escuchen esto. No llegó la noticia a Florida hasta varios meses después. Y tardó 2 años para que esas noticias llegaran a Texas. Okay, no sé si me están captando lo que sucedió, pero por 2 años esos esclavos en Texas siguieron esclavos porque no sabían que eran libres, porque nadie les dijo que eran libres. Nadie les dio la noticia. Imagínate vivir de una manera que ya no era necesario vivir, solo porque nadie les habló. Nuestros amigos, familiares, vecinos, colegas en el trabajo son esclavos de pecado. Y tú y yo, si no les liberamos, somos peores que los dueños de esclavos en 1600, 1800. Podemos criticar a ellos, pero tú y yo no somos nada mejores cuando tenemos la noticia de libertad y no se lo damos a alguien que está en esclavitud. No tienen por qué vivir así, porque hace 2000 años, no 2 años, 2000 años Cristo ya proveyó la libertad. Pero no van a vivir libres hasta que tú y yo les demos la noticia. ¿Me agarran la onda ahí? Al final, el enemigo ataca y cuestiona lo que dice porque te quiere callar.
Calladitos nos vemos más bonitos para Él. Pero tenemos que ser fieles a la predicación y estar firmes ante las protestas. ¿Cuántos hoy se van a quedar callados? ¿Cuántos se comprometen a aprender qué decir? Y por eso vienen los miércoles, para que aprendas qué decir. ¿Y cuántos se comprometen a ser fieles en predicar? A los inconversos con el Evangelio, predicar el discipulado a los creyentes. Vamos, hermanos. Por eso venimos los miércoles, para aprender a ser ministros, para saber cómo predicar a los inconversos y cómo discipular a los creyentes. ¿Lo harás hoy? Padre Celestial, ayúdanos. Venimos a entregar nuestras vidas para ser fieles en vivir como tú quieres. Predicar fielmente tu palabra. Ayúdanos, porque es tan fácil cuando viene la oposición, vienen los ataques, vienen las críticas, nos sentimos mal y lo más fácil es, mejor ya no digo nada, mejor me quedo callado, ya no quiero seguir. Pero Dios, tú no nos quieres callados. Ayúdanos a ser fieles en predicar, comprometernos en aprender qué decir primero. Y por eso nos discipulamos, por eso venimos los miércoles a primeros pasos, que más sean fieles a los miércoles para venir y aprender qué decir. Pero luego todos, que seamos fieles en predicar el Evangelio a los perdidos. Dios obra en el corazón. Y si alguien aquí todavía no ha recibido a Cristo, que sepa que Cristo ya pagó por su deuda. Cristo ya murió en la cruz por ellos. Necesitan que sus pecados sean perdonados. Y el único que tiene poder para perdonar pecados es Cristo. Que hoy piden perdón de sus pecados y salvación de la muerte por la vida en tu Hijo Jesús. Lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ojalá que hubo arrepentimiento, pero también mucho consuelo, ánimo y aliento en esto hoy. Gracias por su atención. Los amo.